Usted sabe que siempre el mensaje que se va a dar es para nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra es una espada ¿de qué? De dos filos. Usted lee más Biblia que los de la mañana. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Y dice que es una espada de dos filos. Y lo más importante, y es que habla también que discierne los pensamientos, conoce la intención del corazón. Y cuando se habla que es una espada de dos filos, primero nos da a nosotros, nos da garrote a nosotros, pero después es enviada al oyente. Pero primero nos habla a nosotros. Y es importante pensar que cuando hablamos de Hechos de los Apóstoles, algo que me llama la atención del apóstol Pablo, y es que el hombre se mantuvo siempre firme y fiel a lo que Dios le había ordenado que hiciera. Fíjese usted, muchas veces nos complicamos nosotros mismos con la palabra, nos complicamos en transmitir el evangelio. Y algo que el Señor Jesús nos dejó para que aprendiéramos, y es que Él les habló a la multitud. ¿En qué manera le habló a la multitud? Con parábolas. Le habló con ejemplos cotidianos del día a día para que le pudieran entender y comprender. En ciertas ocasiones le habló a los discípulos en ámbito espiritual, pero a las personas en sí les habló el mayor tiempo de las predicaciones de Jesús fueron en parábolas, con ejemplos cotidianos, como por ejemplo el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó. ¿Por qué? Porque en ese entonces se trabajaba el tema de la agricultura, y con ejemplos cotidianos fue que el pueblo aprendió no solamente a recibir el mensaje de Dios, sino que también aprendió a cambiar sus vidas. ¿Qué le parece si cierra sus ojitos ahí donde está y oramos para que el Señor hable a nuestro corazón y a nuestras vidas, que podamos entender y comprender su palabra? Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí reunidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con las ganas, Señor, y el deseo que tenemos en nuestro corazón de que puedas hablar a nuestras vidas de una forma sencilla, de una forma transparente, para que podamos salir de este lugar transformados y cambiados. En esta hora, Señor, abrimos nuestro corazón, cuerpo, alma, mente y espíritu, Señor, para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y que esa palabra que haga el efecto deseado por el cual ha sido enviada, Señor, podamos no solamente ser oidores de ella, sino también hacedores de tu palabra, y que podamos compartir conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Quita toda carga, Señor, llévate toda carga en esta hora, llévate toda pereza, toda apatía, toda preocupación que podamos tener en esta tarde, llévatela, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos, Señor, estar en paz, en tranquilidad y en gozo, y aún en medio de las adversidades, de las dificultades y problemas que podamos tener. Seas tú en esta hora, Señor, trayendo un descanso genuino a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, y recibimos, Señor, este mensaje con amor, dedicación y con plena humildad, para que cada palabra, cada detalle que se exprese en esta tarde lo podamos recibir y lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjese que estudiando Hechos de los Apóstoles hemos estado en una línea del apóstol Pablo, y es algo particular cuando él se quiere enfrentar a los judíos, y aparte de judíos
cristianos que ya estaban creyendo y recibiendo a Jesús, él antes de empezar su trayectoria les da su testimonio. Les dice que él anteriormente perseguía a los cristianos para matarlos, a otros los metía a la cárcel, a otros los despojaban de las sinagogas, y que era algo horrible lo que él estaba haciendo. Y que camino a Damasco se encuentra con Jesús. Jesús lo ciega, cae al suelo, dice que lo metan a una casa ahí mismo en Damasco. Pero lo que me llama la atención es que aún Saulo de Tarso, en ese momento se llamaba Saulo, cuando entra a esa casa ciego, el Señor le habla a Saulo y le dice que él iba a recobrar la vista, pero al mismo tiempo le está hablando a Ananías y le dice: Ananías, te es necesario ir a una casa y ahí va a estar Saulo y le vas a imponer tus manos para que él recobre la vista de nuevo, porque instrumento útil me es, dice el Señor Jesús a Ananías. Ananías en algún momento pudo haber levantado un reproche: Señor, ¿por qué voy a ir yo? ¿Por qué no mandas a otro? Si es el mismo que está matando a los de tu pueblo, pues yo no voy a ir, manda a otro en vez de a mí. No, en ningún momento Ananías dijo eso. Él obedeció a la palabra de Dios y fue y se acercó hasta aquella casa, impuso sus manos sobre Saulo y él recobró la vista. Dice la escritura que inmediatamente fue transformado y fue cambiado. ¿Qué quiere decir con la palabra transformado y cambiado? Que muchos o algunos reciben a Jesús como Señor y Salvador, pero muchos no han nacido de nuevo. Algunos en algún momento hemos aceptado a Jesús y hemos estado en el medio de los dos bandos, en medio de las ovejas y en medio de los lobos. Y es cruel decir esto, pero muchas veces pasa. Venimos a la congregación, vamos o asistimos a un grupo vida o tal vez a un equipo de liderazgo, pero prestamos nuestros oídos a la murmuración. Tal vez somos partícipes de alguna queja, o en algún momento hemos hablado mal de un líder, o hemos hablado mal de un pastor, o hemos levantado calumnia en pos de una iglesia, calumnia en pos de una familia, de un padre de familia, una madre de familia, un hermano o un compañero de trabajo, y hemos sido partícipes de ello. Y sabe que cada vez que hay murmuración o se levantan calumnias, se forman ¿qué? Divisiones. Lamentablemente se forman divisiones. Si en el grupo vida alguien habla mal del líder o de otro hermano, inmediatamente se forman divisiones. Y el enemigo lo que ha querido desde siempre es callar la voz del Hijo de Dios para que no se predique la palabra. Pero imagínense que empieza con lo poco. Empieza con lo poco. ¿Cuántas veces, o en algún momento, pregunta, ¿en algún momento han hablado mal de usted? Ah, no, mira, solamente hay una persona por aquí. Gloria a Dios que nadie ha hablado mal de usted. Qué bendición. En el culto del mediodía sí hablaron mucho de algunos, pero de usted no, mire, qué bendición. En algún momento han hablado mal de nosotros. En algún momento hemos perdido amistades sin nosotros abrir la boca, para nada. Porque tal vez hablaron mal de nosotros, ellos se lo creyeron, no investigaron y se apartaron. Y el problema que tenemos hoy en día es que no escuchamos a las dos fuentes. Nos acostumbramos a escuchar una sola fuente. Hablaron mal, nos cerramos ahí en banda y perdemos contacto con familias, con amigos, con compañeros de trabajo, porque no escuchamos a las dos partes.
Digo esa pequeña introducción para que entremos en detalle y podamos entender lo que vivió el apóstol Pablo. Ya el apóstol Pablo había sido advertido de lo que le iba a suceder por medio del Espíritu Santo, que iba a sufrir calamidades, que iba a sufrir arrestos, que iba a sufrir golpes. Pero más sin embargo, el apóstol Pablo siguió la trayectoria. Y en algún momento el Espíritu Santo le prohibió ir a tal sitio porque sabía que lo iban a matar. Algunos hermanos, compañeros de milicia del apóstol Pablo, le advertían a Pablo de lo que le iba a suceder porque el Espíritu Santo les había hablado a ellos. Así como le hablaba al apóstol Pablo, también le hablaba también a sus compañeros. En diferencia a Jesús, con el apóstol Pedro, cuando Jesús le cuenta al apóstol Pedro que le era necesario pasar por la cruz, que iba a ser crucificado, el apóstol Pablo le dijo: Señor, que nada de esto te acontezca. Pero Jesús decentemente y humildemente le dijo: apártate de mí, Satanás. Tremendo eso, ¿sí o no? Jesús le dijo al apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás. Porque Pedro en el momento tal vez no lo entendía, tal vez se aferró mucho a Jesús, porque tenía mucha intimidad con Jesús, y como es normal para todos nosotros, no quisiéramos que ninguno de nuestra familia, sea padre, madre, abuelo, hermano, sobrino, primo, lo que sea, se nos muera. ¿Sí o no? Si tenemos a una persona o a un familiar en el hospital a punto de morir, inmediatamente programamos al grupo de intercesión o al grupo de los que están con nosotros a que oren para que haya una sanidad. ¿Es así o no? Si vemos a alguien enfermo, lo esencial es orar para que Dios haga un milagro y esta persona se sane. Por lógica, ¿sí o no? Porque estamos llenos de sentimientos y emociones. Pero usted y yo no sabemos cuál es la voluntad de Dios para aquella persona. Es triste pensar que tal vez que la voluntad de Dios es que esa persona parta con Dios. Y muchas veces no lo aceptamos. Y muchas veces nos peleamos con Dios porque el Señor no hizo un milagro de sanidad en la vida de aquella persona. Lo viví exactamente con mi madre cuando me dijeron que mi madre estaba muy malita. En 3 días viajé a Colombia y el Señor me permitió estar con mi madre 3 días. A mi mamá le invadió un cáncer en un momento dado y ese cáncer pues la consumió. Pero el Señor, por medio de su gracia y misericordia, pude estar con ella 3 días, hablando con ella. Y el Espíritu Santo trajo a mi mente algo muy especial, y era que mi madre nunca pudo perdonar a mi padre por habernos abandonado. El Señor me lleva al versículo bíblico cuando le habla a David, o David habla en un versículo bíblico en Salmos, y dice que encubrí mi pecado y mis huesos se envejecieron. La falta de perdón, estadísticamente hablando, científicamente hablando, la falta de perdón altera las células cancerosas. No lo dijo un teólogo cristiano, lo dicen hombres estudiosos del cáncer. Cuando yo entendí eso, o el Señor me trajo eso a mi mente, inmediatamente puse en marcha el que mi mamá pudiera perdonar. Acuérdense que estuve 3 días con ella, un día orando. Los muchachos de mi red saben que todos los días orábamos, hicimos hasta ayuno para que el Señor hiciera un milagro. Pero después de que el Espíritu Santo me muestra eso, dije yo en mi mente:
¿No será que la voluntad de Dios con todo esto es que mi mamá pueda perdonar a mi papá? Pero en mí estaba que mi mamá se parara de esa cama. Y orando, y yo no veía nada, no veía resultado. Muchas veces quería tirar la toalla. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Estuve con ella viernes, sábado y domingo. Y el día lunes por la mañana vi el semblante de mi mamá diferente. La vi como, yo hasta me alegré de verla. Había cambiado su rostro. Y allí en ese mismo momento, oré con mi mamá y llevé a mi mamá que perdonara a mi papá. Y dije, mamá, yo creo que es tiempo ya de que perdones a mi padre. Nosotros, tus hijos, ya somos grandes, ya tienes tus nietos, no te preocupes, descansa en Dios. Ya no podía hablar. Ya mi mamá no podía hablar, tenía el oxígeno, pero no podía hablar. Pero con sus ojitos me decía que sí quería hacerlo. Que sí quería hacerlo. Y sabe, cuando yo oro con mi madre y yo a mi mamá a perdonar a mi papá, pasaron aproximadamente 5 minutos y mi mamá partió con el Señor. Estaba invadido entre la alegría y la tristeza. Tristeza porque ya no podía tener más a mi mamá, pero alegría porque mi mamá pudo perdonar y pudo partir con Dios. Muchas veces, iglesia, hablamos de morir en Cristo, como voy a hablar ahorita acerca del apóstol Pablo. Queremos morir en Dios, queremos pasar tiempo con Dios, encontrarnos con Dios, pero ninguno quiere morir. ¿O quién dice ahora, yo quiero morir ahora e irme con Dios? Ninguno, ¿sí o no? Ninguno. Pero una cosa sí nos lleva a pensar que todo lo que nos suceda o todo lo que estemos viviendo está asegurado bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de Dios. Y tal vez a ti te haya pasado un caso parecido al mío, no lo sé. El mío fue con mi madre, tal vez alguien le ha pasado con un hijo, con un esposo, un primo o alguien que estaba a punto de morir y Dios milagrosamente lo levantó. Pero tuvo que pasar algo. Iglesia, la gente o las personas quieren la tierra prometida sin querer pasar por el desierto. Y siempre que usted y yo queremos algo o deseamos algo o le pedimos algo a Dios, tiene que haber un proceso establecido en nuestra vida. Tiene que haber un proceso para poder recibir la bendición. Que todo fuera sencillo, que oráramos y al minuto cayera la bendición. Estupendo sería, ¿sí o no? O nos volveríamos niños o hijos de Dios malcriados. Y si no nos da las cosas, hacemos la pataleta. No, no. Tenemos que ser fieles a Dios y en la fidelidad y en la obediencia a Dios es que adquirimos las bendiciones de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo del 27 al 30, y después vamos a seguir leyendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, del 27 al 30. Dice así la palabra de Dios. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes, contra nuestro pueblo, contra la ley de este lugar, y además incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo
lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo. Lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Al instante cerraron las puertas. A pesar del esfuerzo del apóstol Pablo por predicar, por ir en contra aún de lo que sus compañeros le dijeran, que no fuera, o que se guardara, o que se cuidara, el deseo del apóstol Pablo era predicar el evangelio de Cristo. Pero vemos cada oposición que se levantaba en contra del apóstol Pablo. Y ahora el apóstol Pablo se encuentra en un conflicto muy tremendo, y es que lo estaban acusando de algo que él no había hecho. Estaban levantando calumnia en contra de Pablo por predicar la palabra de Dios. En el templo hay lugares específicos, así como está el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Hay patios donde gentiles podían entrar, pero también habían judíos cristianos que estaban también separados de una forma u otra de los judaizantes. Había un letrero específico que decía que no podían pasar gentiles. Los gentiles se tenían que quedar relegados atrás. Pero si pasaban al templo, la ley decía que lo podían matar, podía morir. Si usted cruza esta línea, usted es culpable de su propia muerte, en pocas palabras. Pero la cuestión aquí del acusamiento del apóstol Pablo era incorrecta, porque al que tenían que apresar y matar era ¿quién? ¿A Pablo o a Trófimo, como se llama el hombre este? ¿Sí o no? El apóstol Pablo podía entrar porque él era judío, ¿sí o no? Pero el otro no podía pasar. ¿Y por qué no levantaron mejor esa calumnia o esa muerte en el compañero de Pablo? ¿Y por qué a Pablo? Porque desde anteriormente esos que lo acusaban lo venían acusando de tiempos atrás, hasta que lo persiguieron hasta Jerusalén y empezaron a levantar alboroto para poderlo matar. En nuestra vida, querida iglesia, nos vamos a encontrar con personas así, lamentablemente. Yo sé que muchos nos hemos pegado de ese versículo bíblico que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, ¿y aquí qué? Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero mi pregunta es, si son todas hechas nuevas, ¿por qué el cristiano o por qué nosotros los cristianos seguimos pecando? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué muchas veces levantamos un poco más la voz de lo acostumbrado? ¿Por qué nos comportamos mal en la casa? ¿Por qué en ocasiones nos comportamos mal en el trabajo? Porque dentro de la iglesia todos parecemos ángeles, ¿sí o no? Aquí hablamos un idioma diferente dentro de la iglesia. Dios te bendiga, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo está, hermana? ¿Qué tal? ¿Sí o no? Pero de puertas para afuera, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra forma de hablar? ¿Cuál es nuestra forma de comportarnos? Estamos muchas veces en medio de los dos caminos, de donde están las ovejas o donde están los lobos. Porque el apóstol Pablo tenía algo en particular, y era que él tenía identidad en Cristo. La identidad que el apóstol Pablo tenía en Dios fue lo que lo mantuvo siempre firme y fiel a la voluntad de Dios.
Iglesia, no perdamos nuestra identidad de quiénes somos nosotros en Dios por alguna circunstancia o alguna adversidad. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ser originales. Muchas veces pensamos que porque venimos a la iglesia o somos de un grupo vida o pertenecemos a un equipo de discipular, que ya no tenemos problemas, ya las dificultades se fueron. Gloria a Dios, ya venimos a la iglesia, ya no nos va a salir problema por ningún lado. Tal vez nos han engañado, al principio tal vez nos engañaron de que venga Cristo y todos sus problemas se desvanecen. ¿Le dijeron eso alguna vez? Si usted viene a Cristo, ya todo está cancelado. Sus preocupaciones, sus problemas se van. No, yo creo que es cuando más empiezan las dificultades. Habían personas que decían, no, pero si yo cuando estaba en el mundo me iba mejor. Tenía buen trabajo, ganaba buen dinero y ahora que estoy en el Señor, ahora que vengo a la iglesia, me está yendo regular. Bienvenido al club. ¿Sí o no? Bienvenido. Porque eso es parte del proceso de la santificación en Cristo. Dios va formando nuestro carácter. Dios va a permitir cosas en nuestra vida y créame y déjeme decirle que no es para nada malo. Nosotros pensamos que es algo malo, pero en Dios es algo bueno. ¿Me entendió? Se lo voy a explicar mejor. ¿Alguien ha escuchado la historia de José? ¿Ha leído Primera y Segunda de Samuel? Lo veo muy dudoso, así como levantando la mano como así. ¿Recuerdan todo lo que le pasó a José con los celos de su hermano, verdad? Con la túnica de colores que le había dado su padre, Jacob, ¿verdad? Lo meten en una cisterna para matarlo. El hermano mayor, Zabulón, lo saca de allí y lo vende a unos mercaderes y lo llevan como esclavo a Egipto. En Egipto, un hombre poderoso llamado Potifar lo pone a cargo de sus propiedades. Y dice la palabra de Dios que todo lo que tocaba a José era ¿qué? Prosperado, era próspero, ¿sí o no? ¿Cuándo en su vida ustedes habían visto a un esclavo que prosperaba? Explíqueme eso. ¿Cuándo han visto un esclavo que prosperaba? En la única parte que yo lo veo es ahí, en la Biblia. José era un hombre próspero, pero después de eso tiene problemas con la mujer de Potifar, lo meten a la cárcel, ¿verdad? Y mi pregunta hasta aquí es, ¿todo lo que le pasaba a José era malo o era bueno? Era bueno para usted. Para usted era bueno. Y tal vez usted que es espiritual, para usted era bueno. Pero si lo vemos de tú a tú, era malo. Era bueno delante de Dios y porque Dios lo tenía que procesar para poder llegar a ser el segundo en Egipto. Era bueno para Dios. Pero en el ámbito natural era malo. Los hermanos lo querían matar. Lo llevan como esclavo. Tiene problemas con una mujer, lo meten en la cárcel. Casi por 2 años estuvo ahí preso. Pero ¿sabe por qué Dios permitió todo eso? Para que aprendiera la cultura egipcia, para que aprendiera su idioma, para que aprendiera a sacar presupuesto dentro de la cárcel, porque recuerde que en un momento el jefe de los carceleros le entregó las llaves a José y le dijo, encárgate tú de la cárcel. Y allí José empezó o aprendió a administrar. Dios tuvo que pasarlo por ese proceso para que cuando lo puso de segundo al mando en Egipto, pudiera darle de comer no solamente a los pueblos vecinos, sino al pueblo de Israel. ¿Vio el proceso que hay que pasar? Pero muchas veces usted y yo queremos la bendición sin querer pasar por el proceso. Queremos todo instantáneo, ¿sí o no? No, hoy no quiero cocinar, voy al chino, me compro una cosita esa de sopa y la meto al microondas, la caliento y ya tengo comida. Algo rápido y sencillo, ¿sí o no? Pero el apóstol Pablo, escuche esto, el apóstol Pablo tenía algo en particular y es que él
nunca perdió su identidad. Leemos un poquito más adelante, vamos al 37, al versículo 37. Dice, cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel, dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Porque el apóstol Pablo le habló en griego. Entonces, ¿tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos del desierto? Pablo respondió, yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo una señal al pueblo con su mano. Levantó su mano y todo el mundo se quedó en silencio. Y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo diciendo, es importante cuando el centurión se da cuenta que Pablo no es un delincuente, que Pablo es un judío, que es ciudadano romano, le empiezan a temblar las piernas porque hicieron algo indebido al apóstol Pablo. Y es que cuando nosotros no perdemos la identidad en Dios, algo sobrenatural sucede cuando levantan calumnia en contra nuestra, cuando levantan mentira en contra nuestra. Algo sobrenatural viene porque viene una protección divina de parte de Dios. Muchas veces hablan mal de nosotros en el trabajo porque tal vez hay gente que lleva 10 años en una empresa y usted entró como hijo de Dios y como hija de Dios, usted entró, le ven la disposición, le ven que usted como hija y hijo de Dios llega temprano al trabajo. ¿Usted llega temprano al trabajo? Hay que dar testimonio y llegar temprano al trabajo y poder salir los últimos de la empresa, poder salir los últimos, de dar buen testimonio. ¿Sabe por qué? Porque eso nos promociona a otro cargo más. Una persona que está constante, que defiende aún sus propios criterios y emociones, son los que nos promocionan para subir a otro cargo más. Vamos a ir un momentico aquí a la defensa del apóstol Pablo. En el Hechos capítulo 22, vamos a ir a pasar al capítulo 22. Y es algo maravilloso cómo Pablo se defiende porque le están acusando indebidamente. Fíjese que 22, vamos a leerlo voy a leer el versículo 3 y después pasamos al 22. El versículo 3, capítulo 22. Déjelo ahí. Vamos a ir desde el 22. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Seguimos? Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. O sea, el hombre sobornó. Parecía una parte ahí de mi tierra, por ahí, por una suma de dinero y adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento
Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Fíjese que aún estos hombres que tuvieron temor o tuvieron miedo y oyeron hablar al apóstol Pablo, él arma una defensa y el discurso de Pablo recuenta su vida pasada como un fariseo bien educado. Recuerde que él había sido criado, llamémoslo así, por llamarlo así, estudiado por Gamaliel, uno de los grandes maestros de la Torá, pero lamentablemente el apóstol Pablo tenía un poco desviada la visión de Dios para el pueblo o para la humanidad. Y él empezó a contar su testimonio, como empezamos al principio, de cómo perseguía a la gente. Pero lo que nos compete hoy como iglesia es que nosotros nos aferremos a Dios y no perdamos por nada del mundo nuestra identidad en Cristo Jesús. Yo sé que usted como yo queremos ser bendecidos. Yo sé que usted como yo queremos ser prosperados. Yo sé que usted como yo queremos que Dios nos utilice en gran manera y en cierta manera para hacer de bendición a otros. Pero eso no va a ocurrir cuando tenemos, llamémoslo así, una doble identidad. En la iglesia somos cristianos y gloria a Dios, pero en la calle como que ya no lo somos. El apóstol Pablo, aún arriesgando su propia vida, se mantuvo firme, aún sabiendo que lo iban a matar. Muchas veces hemos salido a evangelizar, hemos ido a repartir folletos, hemos llevado alimento a la gente que vive en la calle y algunos nos tiran el folleto al suelo. Dicen, no queremos nada, y lo tiran al suelo. Y sabes, no te están rechazando a ti, están rechazando al Señor. Y no podemos perder el seguir evangelizando, no podemos seguir el predicando de Cristo, el seguir predicando de Cristo. Nuestra propia familia se está yendo al otro mundo sin Cristo y nosotros no estamos haciendo nada. Se están muriendo sin Cristo y no estamos haciendo nada. O tal vez nos hemos cansado de estar orando por ellos porque no aceptan, no reciben a Jesús y los dejamos. Y está bien, es legítimo, no pasa nada. Pero recuerde que Dios nos va a demandar a nuestra familia, a nosotros, nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas de las personas que nos ha puesto a nuestro alrededor para predicarles y nunca les hemos predicado. El Señor nos ha puesto personas que están afligidas y no les hemos dado el mensaje de salvación. Usted y yo lo sabemos, usted y yo lo tenemos en nuestro corazón, pero no nos atrevemos a predicar por el temor, por la vergüenza, por el que dirán. Y sabe algo que suele pasar constantemente, es que a una persona, en vez de predicarle, o el Hijo de Dios, en vez de predicarle a sus amigos o a sus compañeros, antes participa con ellos en otras cosas indebidas que a Dios no le agradan. Entonces, ¿de qué manera voy a predicarle yo a esa persona? Queda duro. Pero en usted y en mí está la plena autoridad y delegada de parte de Dios para poder predicar la palabra. No necesitas un púlpito, no necesitas estar aquí. Tu púlpito es el sitio de trabajo, el sitio de tu casa, el metro, el autobús, donde quiera que vayas es tu púlpito. Y tú tienes que ser parte de la extensión del reino de los cielos. Fíjese que Jesús cuando vino, tomó a un grupo de 12 hombres. Tomó un grupo de 12 hombres.
a cada uno de ellos le dijo, sígueme. Dice la Biblia que él pasó toda la noche orando y llamó a cada uno y cada uno le siguió. ¿Cuál de los apóstoles le dijo no a Dios? Que no le seguía. Los veo dudando. Ninguno tiene que hablar fuerte, ninguno, porque ya me está poniendo nervioso. Ninguno le dijo no a Dios, ninguno le dijo no a Jesús. Todos le siguieron. Todos le siguieron. Hasta Judas le siguió, pero después metió la pata. Pero es que la Biblia dice que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito. ¿Sí o no? Pero gracias a esos hombres que la palabra de Dios siguió corriendo y se siguió extendiendo, gracias a ellos estamos usted y yo hoy aquí en este templo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer mientras Dios nos permite estar aquí en esta tierra y en esta iglesia? ¿Vamos a callar por la vergüenza o el qué dirán? ¿O vamos a predicar la palabra de Dios? Hay que hablar de Cristo. Hay que hablar de las maravillas que Él ha hecho con nosotros, de la transformación que Él ha hecho con nosotros. Mire que Pablo contó su testimonio y él dice que somos cartas abiertas al mundo. La gente se va a fijar en lo que usted y yo hacemos como hijos de Dios, aún nuestra propia familia. Por eso es necesario, mire, no hace falta pararse en una plaza o pararse en un sitio para hablar fuerte. En el sitio donde Dios nos permite estar, esa es la oportunidad que Dios nos da para predicar de las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Nuestro testimonio habla por sí solo, pero yo tengo que saberme comportar. Y el apóstol Pablo, aún en su plena defensa, le oyeron, todos alzaron sus ojos y le escucharon hablar, y en su plena defensa ellos recibieron las palabras de Pablo. ¿Y sabe qué hizo el tribuno? No hizo nada más que dejarlo ir. ¿Sabe? Iglesia, tenemos la oportunidad más grande que Dios nos ha podido dar, y es de poder compartir la palabra. Yo sé que hay situaciones adversas en muchos hogares. Hay hijos que en un momento u otro se ponen rebeldes. Hay hijos que tal vez no quieren venir a la iglesia porque han visto al padre o a la madre no dar buen testimonio en su casa. Tal vez han visto a un hermano que no está dando buen testimonio. Y se forman circunstancias adversas que usted y yo queremos que las cosas cambien, pero el que tiene que cambiar primero somos nosotros. Somos nosotros. El apóstol Pablo dijo: daré hasta mi propia vida por amor a Cristo. Y en un momento u otro dijo: y ahora entiendo que todo lo tengo por basura por amor a su nombre. Todo lo que había aprendido de Gamaliel le dio la vuelta, lo transformó y le sirvió para bendecir a otros. Y nosotros tenemos la riqueza de la palabra de Dios para poderla compartir, y nos cuesta hacerlo. Yo sé que seguir a Cristo cuesta, pero no va a costar mucho, no cuesta tanto cuando empezamos a tener intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar claridad. El Espíritu Santo nos va a dar la certeza, nos va a dar la convicción en qué momento nosotros podemos predicar, podemos hablar la palabra. Pero hay una similitud entre Pablo y Jesús, y voy terminando con esto, y es que al igual que Jesús, Pablo declaró estar listo para dar su vida. Número 2, al igual que Jesús, estaba determinado a completar su ministerio y a no desviarse de él. Número 3, al igual que Jesús, él expresó que se rendía por completo a la voluntad de Dios. Número 4, al igual que Jesús, Pablo fue a Jerusalén
a dar algo. Al igual que Jesús, Pablo fue injustamente arrestado en base a una acusación falsa. Al igual que Jesús, solo Pablo fue arrestado, ninguno de sus compañeros. Al igual que Jesús, Pablo escuchó a una multitud que gritaba: fuera con él. Y al igual que Jesús, el oficial romano que manejó el caso de Pablo no conocía su verdadera identidad. Similitudes que vivió Jesús y que vivió el apóstol Pablo. Vamos a tener tal vez alguna aflicción, o si tal vez ya la hemos tenido, vamos a tener tal vez alguna dificultad, alguna adversidad, algún problema. Pero iglesia, la garantía que tenemos es que de todas ellas Dios nos va a librar. ¿Sabe? Es bonito pensar que el apóstol Pablo, aparte de lo que le pasó todo esto, no tiró la toalla. En el primer ataque de estos judaizantes, porque hay personas que se camuflan dentro de las iglesias que son judaizantes. Hablan mal de la hermana de la alabanza porque se sube con pantalones, porque se maquilla, porque no sé qué, porque es que en su iglesia era prohibido que una mujer se subiera con pantalón, o que en su iglesia era prohibido que una mujer predicara. Y empiezan a meter cizaña a otros hermanos, y si esos hermanos no están maduros espiritualmente, empiezan a formar división. Porque la mayoría de las personas que vienen a nuestra congregación, la mayoría son personas que vienen de otras iglesias, tal vez dolidas, tal vez porque no les ponían a servir, tal vez salieron peleando con algún hermano, y si ese hermano no les pidió perdón, pues como yo no lo quiero ver, mejor me cambio de iglesia. No, me cambié de iglesia porque como el pastor no saluda, el hermano no saluda, la hermana no me saluda, y vienen y quieren cambiar cosas que ellos podían sentir y ver en su propia iglesia. La iglesia de Nueva Vida es una iglesia no solamente evangelista, sino multicultural. Y aparte de eso, estamos en una plena libertad con la que Cristo nos hizo libres. No hay esclavos, no hay griegos, no hay judíos. El apóstol Pablo dijo: me hice griego para ganar a los griegos, me hice judío para ganar a los judíos, me hice gentil para ganar a los gentiles. Y usted y yo, iglesia, tenemos que imitar, entre comillas, porque usted y yo tenemos que ser imitadores de Cristo. Pero el apóstol Pablo les dijo a sus discípulos: sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y nuestro empezar y terminar tiene que ser Cristo en nosotros. No perdamos la oportunidad de predicar. Hay personas que aún mudas, que no hablan, predican. Impresionante. Personas que no pueden hablar, predican la palabra. Ciegos que no pueden ver, cieguitos, predican la palabra. Hay una iglesia que hay veces yo iba. El chico es cantante, está ahí en Carabanchel, por Carabanchel Alto. La iglesia de Quique Pavón. Iba mucho donde su padre, porque yo les hacía trabajos a ellos. Y hay un pastor llamado Natanael, y él es ciego, pastor y ciego, pero predica de una manera espectacular. Y nosotros tenemos todos los sentidos activados, y muchas veces no lo hacemos. Y yo entiendo que da pena, da temor la circunstancia. Tal vez pensamos: no, yo no sé hablar. No, pero el Espíritu Santo dice que Él pondrá palabras en su boca, que Él pondría las palabras en su boca
y que usted podía predicar. Entonces hagámoslo. Termino con esto. Sin embargo, la experiencia de Pablo fue evidentemente diferente en muchos aspectos, entre los cuales uno de los más importantes es la manera en que él lleva a cabo su defensa. De una manera sencilla, humilde, mostró su carácter y su sencillez a la hora de mostrar la defensa ante un pueblo que lo quería matar. No lo querían arrestar ni nada, no, lo querían era matar, acabar con su vida. Querían matar la palabra de Dios. No permitamos, iglesia, que el enemigo quiera cerrar nuestra boca a la hora de predicar su palabra. Amén. ¿Qué les parece si se ponen de pie? Y algo que quiero que usted me escuche ahí, si quiere cierre sus ojos. Algo que pude escribir, y es que a veces Dios usa problemas y dolor para avanzar en su voluntad, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de otros. No debemos enojarnos o desilusionarnos cuando pasan cosas malas en nuestra vida. Es mejor estar quieto, ser fiel y estar atento para discernir lo que Dios está haciendo mediante nuestro sufrimiento o incomodidad. A veces simplemente mantener la fe mientras la tormenta arrasa en nuestra vida es el objetivo que Dios tiene en mente. Necesitamos recordar que la manera que Dios logra cosas espirituales en nosotros no es siempre, si alguna vez fuese, nuestra manera de lograr cosas espirituales en nosotros mismos es hacer la voluntad de Dios. Yo sé que hay veces hemos tenido casos en nuestra vida donde queremos cerrar nuestra boca. Han habido situaciones en nuestra vida donde hemos querido tirar la toalla. No veo solución, no veo salida. Llevo tantos años en el cristianismo y veo que como que no pasa nada. Déjeme decirle que Dios está trabajando en ello. Dios no nos ha dejado, ni nunca nos dejará. Dios está al tanto de la situación que usted y yo estemos viviendo. Yo sé que en muchas ocasiones esas calumnias o esas mentiras que han levantado en contra nuestra, y aunque personas se hayan alejado de nosotros, déjeme decirle que Dios está en el detalle de todo lo que usted y a mí nos esté pasando. Es necesario que pasen cosas. No todo es color de rosa, no todo es alegría, paz y gozo, como nos dijeron al principio. No, venga Cristo y ya toda su vida ya cambia. Se fueron los problemas. Es necesario pasar por situaciones que Dios permite que usted y yo pasemos para formar nuestro carácter. Pero no nos vamos a quedar allí en el desierto o en el proceso. Va a haber una salida, y en esa salida el Espíritu Santo nos espera con los brazos abiertos para decirnos que sí se puede. El apóstol Pablo lo entendió. Él lo entendió. Se fortaleció con detalle, con humildad, con valentía. Formó una defensa espectacular. Y todos le escucharon. Ya no podían levantar nada en contra de él. Y muchas veces no hace falta que usted y yo nos defendamos. El que nos defiende a nosotros es Dios. Amén. ¿Qué le parece si oramos ahí donde está? Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tu amor infinito, Señor. Ese amor que nos abraza, ese amor que nos lleva a ir a más.
que aún a pesar, Señor, de las circunstancias y adversidades que estemos viviendo en este tiempo, tú estás ahí, así como estuviste con José, Señor, en esa cisterna, así como estuviste con José, Señor, en la cárcel. Así tú estás con nosotros en este tiempo. Tú no nos has dejado ni nos has desamparado. Siempre estás con nosotros. Y si en algún momento, amado Dios, alguno de mis hermanos aquí presentes están pasando una situación difícil en este tiempo, hoy te pido, Señor, que toques su corazón, que toques sus sentimientos y emociones, y hazles entender y saber que tú estás allí en ese proceso, que tú darás la salida, que la bendición, Señor, es parte de ese proceso el cual estamos viviendo cada uno de nosotros, que es una oportunidad enorme, Señor, ir delante de tu presencia y seguir clamando y seguir orando, para que tu mano poderosa, Señor, se manifieste y se glorifique en cada uno de los que estamos aquí. Señor, ayúdanos a ser como el apóstol Pablo, tener esa valentía, tener esa seguridad a la hora de predicar tu palabra, a la hora de transmitir el mensaje de salvación. Enséñanos a mantenernos firmes en esa roca, la cual eres tú, amado Dios. Yo sé que algunos de los discípulos también cometieron muchos errores, y tú les enseñaste, les diste valor, les diste entusiasmo, les diste paz y tranquilidad. Asimismo, Señor, te pedimos que tu misericordia nos pueda alcanzar y nos alcance a los que estamos aquí en esta tarde. Señor, en ocasiones nos sentimos cansados. Yo lo sé que en ocasiones nos sentimos agotados, pero aún en ese agotamiento clamamos a ti. Clamamos a ti, Espíritu Santo de Dios, para que traigas fortaleza a nuestras vidas, para que traigas fortaleza, Señor, a nuestros matrimonios, para que pueda fortalecer nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos en la iglesia. Señor, que esta comunidad cristiana nos unamos en amor, en gratitud y en bendición por todo lo que tú haces y por todo lo que seguirás haciendo. No permitas, Señor, que se formen divisiones dentro de nuestra congregación. No permitas que se formen divisiones dentro de nuestros grupos vida. Porque si alguno hay queja contra su hermano, la Biblia manda a que oremos, a que doblemos rodilla y bendigamos al hermano y no maldecirles. Porque cada vez que hablamos mal de un hermano, de un siervo de Dios, vienen consecuencias a nuestras vidas. El apóstol Pablo lo entendió, y él sabía que él había venido con un propósito, o el Señor lo había enviado con un propósito, y era de establecer los principios de salvación, porque había una lucha interna entre la ley y la gracia. Los judaizantes estaban en la ley y decían que por la circuncisión ellos iban a ser salvos, pero el apóstol Pablo les dijo que ellos estaban bajo la gracia por el sacrificio que había hecho Jesús en la cruz del Calvario. Y ese derramamiento de sangre, el cual nos limpia y nos hace libres de pecado, ese sacrificio era el que estaba mostrando el apóstol Pablo, no solamente a los gentiles, sino a los judíos que habían recibido a Cristo también. Y nosotros venimos a ser salvos por gracia y no por una ley impuesta. Señor, gracias por tu amor infinito para con nosotros. Gracias porque aún
Señor, cuando cometemos errores, tú estás ahí presto para perdonarnos. Te pedimos en el nombre de Jesús que el resto de esta semana seas tú ministrando nuestras vidas de una manera sobrenatural, y que todo lo que podamos hacer sea prosperado para la gloria y honra tuya. En el nombre poderoso de Jesús, salimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia, y que aún camino a nuestra casa, a nuestros hogares, seas tú hablando a nuestras vidas, porque queremos un cambio sobrenatural en nuestras vidas. Queremos madurar, queremos crecer espiritualmente para poder seguir haciendo tu obra, Señor. Quita todo temor, quita toda angustia y trae valentía, así como le diste al apóstol Pablo para predicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor?